Hola. Bueno, estaba respondiendo preguntas en historias en relación a astrología, que me han estado preguntando. Mercurio está retrógrado aún, está a punto de conectar con el Sol. Y digo, aquí hay una información que seguro les va a sumar. Hola Ania, hola Adriana Days. ¿Quién más está por aquí? ¿Y qué preguntas quieren hacer? Yo vengo con esta info de Mercurio retro porque me preguntaron qué onda los ex que regresan en Mercurio retro. La típica. Hola Sara, un abrazo, ¿cómo estás? Hola Connie, hola Adriana, nuevamente. Ignacio, hola. Bueno, así que si quieren pueden hacer alguna pregunta. Y voy con esta info que miren, es muy interesante considerar el Mercurio retrógrado como una posibilidad en aprender y quizás a potenciar el aprendizaje que estás y incidir en tu interioridad en digamos, con una potencia o con una disponibilidad que hay, sobre todo ahora que estamos también en la temporada de eclipses, que es muy útil, por decirle algo. Porque si a ti te interesa estar en tu interior y crear las experiencias en tu vida, las posibilidades, crear tu realidad interior y lo concreto en tu vida desde hacer los cambios interiores, entonces Mercurio retro lo aprovechas un montón. Y temporada de eclipses también. ¿Por qué? Porque lo que hace el Mercurio retro es agudiza quizás las posibilidades en que tú veas en lo cotidiano que aparecen situaciones, o a veces son personas, o a veces son situaciones en el cotidiano que tú dices, esta ya la vi. O sea, es como un déjà vu, por ejemplo. O es que aparece el ex, el típico ejemplo, ¿no? O aparece la persona de que tú conectaste con esa persona hace años, cuando, qué sé yo, estás en el colegio y tienes la oportunidad, quizás de una manera, se nota, se vive de una manera más intensa esa oportunidad, en decirle a esa información, que no necesariamente es la misma persona, pero es la información que está ahí, decirle en qué estás tú y quién eres tú ahora, ¿se entiende? Entonces, a veces aparece el ex, o sea, el mismito, nombre y apellido, etc. A veces aparece otras personas que tienen cualidades o tienen similaridades a esas personas, entre comillas, del pasado, ¿se entiende? O a veces aparecen oportunidades que son muy similares a oportunidades que supuestamente hubieron antes, ¿ya? O situaciones muy similares. Entonces, si tú estás atento, atenta, si tú estás en tu interior, estás cultivándote y estás eligiendo nuevo y quieres crear una meta nueva o en lo que estás creando, tú dices, ves la sincronía, digamos, y ya la informas con esa nueva interioridad que tú estás. Díganme si eso se entiende. Porque está muy bueno esto. Ahora en este Mercurio retro estoy viéndolo por todos lados. Y también, o sea, por todos lados me digo en experiencias mías y experiencias de otras personas con las que estoy conectando, clientes, etc. Y esto posibilita la evolución, que es dar unas nuevas respuestas, inventar nuevas posibilidades. Eso es evolución. O sea, llevar luz a lo que estás. En un sentido, estoy quizás comprendiendo o evaluando y entendiendo que tenemos acuerdos que son, miren que son acordes, como si fueran o sea, acordes que tocamos, que sonamos, son sonares, que los emanamos, los emitimos en el cotidiano, pues son cualidades de la energía que están en nuestra interioridad, en la interioridad de un ser humano, por ejemplo. Y esos acuerdos no necesariamente son con personas, pero son con experiencias, situaciones, desafíos, oportunidades que tú vienes aquí y te propusiste experimentar. Y dijiste, ok, voy a ir a la Tierra y tengo estos dones, esos talentos, estas cualidades. También tengo karma, pero karma es la acción que ya habías hecho. O sea, karma no es algo malo, ¿ya? Es acción. Entonces también tengo este impulso en venir a este planeta a experimentar y voy a encontrar
este tipo de situaciones porque están en mi interior. Entonces, ahí estoy entendiendo quizás que esto de los acuerdos también podrías usarlo en considerar el lugar donde estás, las personas con las que interactúas, pero no los mires necesariamente como una persona fija y un lugar fijo, sino más bien como informaciones. Entonces, cuando tú ves que en todo hay una información que lo está informando, hay como un desde dónde, de un desde dónde, dices, yo estoy hablando con una persona y esta persona es una información, según lo que esa persona elija. Estoy en un lugar y este lugar es una información, ¿se entiende? Entonces, en mi interioridad también yo cultivo una información. Es mi información, lo que yo informo, lo que formo en mi interior, mi fruto. Y mi fruto es mi futuro. Por eso tenemos la aventura que es elegir el destino o el futuro que tú deseas y traerlo al presente. Entonces, según ese fruto, ese futuro que yo estoy informando en mí, entonces es lo que yo considero en el ahora activar o no activar, o sea, decir, hacer la respuesta que yo doy cuando aparecen esas informaciones. Entonces, alguien decía, por ejemplo, aparecen los ex. ¿Qué hacemos cuando aparecen los ex en Mercurio retrógrado? Míralo así. Es una información, una persona que contiene una información que se ha relacionado contigo en algún nivel, entonces han tenido un vínculo, por ejemplo, ¿no? Y eso a nivel emocional es que hay una conexión, digamos, emocional. Es una información que te recuerda algo en tu emoción. Si tú hiciste tu tarea, digamos, porque por algo las relaciones o los acuerdos en vínculos los hemos cambiado, ¿no? Y hemos decidido expandirnos en un punto de una relación. Y entonces esa expansión, si la has utilizado a tu favor, has generado un nuevo aprendizaje en tu interior. Y has generado nuevas posibilidades en tu interior y has hecho tu tarea, digamos, de lo que ese vínculo, en qué te ha aportado, qué has aprendido de eso. Si tú hiciste tu tarea, entonces evalúas si es que esa información que aparece o esa persona del pasado que aparece, pero no es del pasado, porque si aparece es que está, ¿se entiende? Está ahora. Uno a veces lo piensa como que el pasado hace tantos días o supuestamente atrás, pero no necesariamente es así. Vean el video en YouTube que hice en relación a los tiempos. Tiene info en ese sentido. Entonces, si algo aparece ahora, no es es de ahora, está ahí. ¿Qué quiere decir? Que tú estás resonando con esa información. Entonces, por ejemplo, desde la experiencia, ya una experiencia. Una vez alguien se encontró con un ex durante el Mercurio retrógrado. Y esa persona lo que sintió fue, me moví, ¿no? Se me movió. Porque las personas a veces me dicen eso también, ¿no? Se me mueve todo. Si tú sientes que se te mueve todo cuando conectas con una persona del pasado, es que esa información está ahora en tu presente y que te está trayendo algo que es que tú lo veas, ¿ya? Porque si ya hubieses hecho tu tarea, tú serías neutral a la información que está ahí. O hubieses cambiado. O al punto en que, o sea, no hay... Tú ya estás en esta nueva experiencia y si encuentras a una persona que en algún momento, qué sé yo, hubo una conexión, es como, wow, somos nuevas personas, así tal cual. Ya, si es que la otra persona también hizo su cambio quizás, pero tú desde tu interior soy una persona nueva, todas las personas pueden cambiar también, ¿no? Y qué importante quizás también traerles esto, en permitir los cambios en las personas, porque por ejemplo, qué sé yo, la carta astrológica me puede dar mucha información, pero no me dice quién tú eres, porque tú eres lo que tú aplicas en tu vida, tú eres lo que tú decides, tú eres lo que cultivas en tu interior y tú puedes cambiar toda esa información y elegir desde dónde la estás experimentando, viviendo, aplicando, mostrando, ¿se entiende? Y también si las personas han vivido experiencias y estamos todos creciendo y todos estamos aprendiendo, en la forma que cada quien aprende, porque algunos aprenden porque les gusta, otros aprenden porque a cocachos aprendí o como quieren aprender. Entonces también la consideración de que la otra persona también está en su aprendizaje.
¿vale? Eso es lo que yo estaba con ganas en compartir. Y no sé si tienen alguna otra pregunta. Si quieren, díganla, porque me estuvieron haciendo muchas preguntas en historias en relación a lo astrológico que hay ahora. Alguien preguntaba también lo de iniciar nuevos proyectos y hay energía, o sea, desde lo astrológico, digamos que hay energía fértil, porque siempre luego de los eclipses es como si hubiéramos arado el terreno y entonces hay fertilidad disponible para crear nuevos proyectos. Ahora, si alguien quiere elegir fecha exacta para el inicio de un proyecto, eso sí recomiendo una sesión individual conmigo o con algún otro astrólogo o astróloga y considerarlo. Y también considerar que la fecha que tú elijas es la que está y es la que estás eligiendo y que no te determine el tema astrológico, porque tú lo puedes utilizar. Por ejemplo, tengo una clienta que va a casarse y está con lo de la fecha del matri y la fecha del matri. Entonces, elegimos una fecha para su matri, súper feliz ella, y me dice, consulté con otro astrólogo y me dijo esto y esto y esto. Y yo le digo, claro, cada astrólogo te va a dar una opinión, ¿ya? Sí, o sea, desde su interioridad te va a hablar lo que conoce. Yo las opiniones, más que opiniones, las consideraciones astrológicas que traigo siempre son desde la interioridad. Entonces, trascender ese mandato, ese preposicionado que está en la astrología y decir, ¿tú qué le informas? Entonces, el astrólogo le había dicho que si Saturno, Marte y algunas otras cosas, y yo le digo, ya, pero has considerado, por ejemplo, que tú eres una persona con alto Saturno, o sea, tienes una autoridad, tú eres una persona que tiene ese Marte desarrollado, ¿se entiende? Que has considerado que este es un matrimonio que es entre dos personas y no solamente es contigo, sino es con la otra persona también y las dos. Entonces, hay muchísimas consideraciones y lo más interesante es aplicarlo y hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, hay ciertos actos mágicos o rituales que no necesariamente son prender una vela o hacer no sé, pues a veces la gente dice rituales, se imagina tipo una magia así. Yo sí, el otro día, el papá de una amiga, mi tío, hola Roberto, mi tío Roberto me dice, dice que yo tendría que ser una Josie. Con todo respeto a Josie, que es una astróloga peruana. Cada quien hace su trabajo como quiera. Pero a veces la gente se imagina eso, ¿no? Dice astrología o ritual y la gente se imagina, pues, no sé, pues un montón de velas y como que una situación así recontra. Pero no necesariamente es eso, los rituales son en el cotidiano. O sea, todo lo que estamos haciendo en el cotidiano es un ritual. Para mí, por ejemplo, hacer videos ya es más o menos un ritual porque lo he habitualizado. Entonces, en fin, ahí es donde tú puedes informar de los rituales que haces, los símbolos que aplicas y lo que utilizas en la experiencia y utilizar esa fecha, esa configuración astrológica, siempre a favor de la meta que si quieres crear, por ejemplo, en tu matrimonio o lo que quieras iniciar cuando estás eligiendo una fecha nueva para un proyecto, ¿ya? Unicornia dice, el mundo se me está dando todo un cambio. Estoy también por dar un inicio a algo. Qué bacán. Bien, celebrando entonces los nuevos inicios y muchas felicidades. Y los cambios... habría que habitualizarlo también, pero como son cambios, entonces no se puede ser un hábito de los cambios. O sea, qué interesante es experimentar desde cambiar y desde lo que... Porque todo siempre está cambiando, todo está en movimiento, siempre todo se está moviendo. Entonces, eso que decía, considerar que la persona con la que te encuentras quizás cambió algo en el tiempo que no la viste, no necesariamente es la misma persona que tú ya conocías. Es decir, colocar tu seguridad, tu confianza en tu interior y no en lo que encuentras afuera. Y ahí es muy mágico porque aparece creatividad, aparecen nuevas posibilidades, aparecen nuevos vínculos o aparecen personas que supuestamente ya conocías, pero encuentras nuevas posibilidades también en relacionarte con estas personas. Qué bonito. Bien, no veo más preguntas y yo en unos minutos tengo una reunión, entonces... si alguien quiere decir algo, ahora es el momento. Estoy mirando la carta astral también. A ver, ¿qué más? Info. Increíble, gracias, dice Unicornia.
La temporada de eclipses también está finalizando. Finaliza, algunos dicen, con la luna nueva en Géminis, que es el 30, me parece. Y otros dicen que es un poquito más adelante que finaliza. Hay que ir sintiendo este final. ¿Qué tal la temporada de eclipses que ha sido más o menos este mes y medio que hemos estado, o este mes que hemos estado ahora? ¿Cómo lo han vivido? Yo he escuchado de todo y en lo personal intenso, como siempre intensa, y también, pero bien, intensa, feliz. Y eso, muchas posibilidades en múltiples niveles de informar lo que sí quiero informar. Bueno, básicamente lo que les he estado compartiendo. Y también hay personas que me han dicho que ha sido fuerte, que han estado como con procesos emocionales y ese tipo de cosas. Entonces, si alguien quiere aprovechar ahora y decir algo que está o algo que quiere cambiar, también es siempre una posibilidad, ¿ya? En estos minutitos. Y recuerden que cuando aparece una posibilidad, por ejemplo, aparece alguien y te dice algo, o aparece una persona que ya conoces y se pone y te habla, o alguien te invita para algo, siempre puedes tú elegir que sea algo nuevo, ¿ya? No porque sea una persona que ya conoces o una misma posibilidad de algo, supuestamente. Es decir, ahí es donde tú dices quién tú eres y en qué tú estás. Porque cuando digamos, aparece algo y tú le dices, esto es, digamos, el pasado, entonces tú ya le informaste esto o ya le juzgaste de eso. Entonces, ¿qué estás? Es dirigiéndote al pasado, ¿se entiende? Si aparece algo y tú lo consideras y lo observas y conectas o eliges decir lo que quieras decir y estar en lo que quieres estar, pero sin juzgar como que es un pasado, ¿se entiende? Ahí facilitas muchos cambios. O tampoco sin juzgar es un futuro, porque ahí es donde otras personas también se proyectan o se generan expectativas que también son espera. Y en un sentido la energía de la espera es una ilusión, porque todo se está moviendo, incluso lo que es físico, esto que es súper duro, por ejemplo una piedra, un cristal, también se está moviendo, ¿entiendes? Porque se mueven los átomos adentro de las partículas. Entonces, cuando aparece algo y tú ya le dijiste supuestamente el futuro que es, tampoco es. Ya. ¿Puedo tomarme tu chafa? Sí. Unicornia dice, me sentí muy perdida y me regalaron un ritual de cuencos que justamente decía que la luz está en mí. Luego de eso se me abrió la posibilidad de otro proyecto. En mi trabajo se está fundiendo mi jefe. Entonces de repente se abrieron posibilidades. Qué bacán, qué bacán. Eso también, recibir. Tauro es recibir. Escorpio es la entrega. Estamos en esos eclipses Tauro-Escorpio. Entonces considerar, me estoy entregando a mí mismo, mí misma, a mi meta que estoy, a lo que yo quiero crear al 100%. Y también sé recibir, o sea, lo que viene lo estoy recibiendo o solamente lo estoy rebotando, o a unas personas quizás lo rechazan. Entonces esas posibilidades en profundizar están súper disponibles desde las consideraciones astrológicas. Por supuesto que siempre están disponibles, en serio siempre están disponibles, siempre puedes cambiar, siempre puedes hacer algo nuevo y elegir nuevo. Más ahora desde lo astrológico, las consideraciones astrológicas, hay esa disponibilidad a los cambios. Entonces sí, como dices tú, confiar. Y dice, soy Escorpio, claro, una purificación del sol. Cuando decimos soy un signo, nos referimos a que el sol, en Occidente, nos referimos a que el sol estuvo en ese signo cuando naciste.
En Oriente dirías soy el signo de la luna, porque ahí se toma más en cuenta el signo lunar, por ejemplo. Así que no es que necesariamente eres Escorpio o el signo que tú naciste, tú eres lo que tú quieras ser, tú puedes decidir qué cultivas en tu interior y también eres lo que haces y en lo que estás y lo que dices. Entonces, escuchar lo que dices, lo que está dentro tuyo y lo que estás expresando y lo que estás haciendo, eso es lo que eres, porque es la historia que cuentas en tu cotidiano, en tu día a día. Y es mucho más allá de un signo, si es que tú quieres. Bien. Bueno, ahora sí, soy el signo Sagitario lunar. Claro, entonces, si hubieses nacido en la India, tú dirías, soy Sagitario. Y además lo dirías en el lenguaje que ellos hablan. Pero es simplemente una identificación. Entonces, las identificaciones, nosotros las elegimos. Esta consideración también es muy genial, gracias por las preguntas, porque, miren, tú desde cuando llegas a la Tierra, si te consideras, no sé, un alma, un espíritu que llega a la Tierra, un extraterrestre que llega a la Tierra, lo que quieras que te consideres, que es la luz o sea, la vida que llega al cuerpo físico, tú eliges la familia que llegas, el lugar donde vas a vivir, la configuración astrológica de la fecha que vas a nacer, porque aquí, imagínate pensar que todo es elegido. Eso también es interesantísimo. Insertarlo en el cotidiano, ¿no? Entonces tú dices, esto lo estoy eligiendo, esto lo estoy eligiendo, esto. Y sí, entonces, si consideras que todo es elegido y que las identificaciones también las eliges, entonces te pondrías a pensar, ¿y para qué yo, desde alma, espíritu, luz, extraterrestre, elegí una luna con cualidades sagitarianas y un sol con cualidades escorpianas? Entonces, en esas preguntas aparece el conocer esa interioridad y aprovechar los potenciales. Les recomiendo siempre, muy básico, lean, si les interesa la astrología, investiguen su luna natal, sus aspectaciones, la información de la luna en piloto automático y de la luna en cualidad, don aplicado. Hay un libro muy bacán de Eugenio Caruti que se llama Las Lunas. Le estoy haciendo una promo al Eugenio, súper lindo. Es un astrólogo argentino. Las Lunas se llama el libro, está en internet en PDF. Y ahí, por ejemplo, hay información muy genial en relación a los mecanismos automáticos de la luna natal y el don o las cualidades de la luna natal. Esa es una información muy buena para investigar. Y también, ¿qué más? Lo de las identificaciones. Entonces, si yo elegí mis identificaciones y estoy eligiendo lo que me identifica, ¿qué tal elijo identificarme desde lo que me identifica, que quiero que me identifique? Porque está en favor de lo que yo quiero crear. Entonces, por ejemplo, si me escucho hablando y digo, es que yo soy así, o yo soy de un signo, o yo soy esto, digo, quiero ser, eso es lo que yo realmente estoy cultivando en mi interior o estoy cambiando. Y ahí tengo que yo informarme y recordarme, yo soy esto. Ahora último, por ejemplo, una experiencia, yo me escuché pensando, es que yo soy desenfocada, es que yo soy... ¿Cómo pensaba? Ya me olvidé porque lo he cambiado. Pero me escuché pensando un pensamiento así como me divago, ¿no? O me expando mucho en el pensar. Y dije, no, pues pero si yo lo que estoy cultivando es enfocarme más y mis metas, etc. Entonces comencé a cambiar y digo, no, soy organizada, soy enfocada. Y cada vez que me escucho ese pensamiento, entonces le digo, esto que sí soy. Y así es en el 24/7. A ver, Karen Mostofol. Hola, Karen dice, hola, Susana, he observado que se ha manifestado en frecuencia en mí y a mi alrededor emociones a partir de actitudes machistas y de juicio heteronormativo que he experimentado de otros. Y me surgió la necesidad de poner límites en mí, pero también de apoyar a crear conciencia desde el amor para no permitirme reproducirlo, pero también para ponerlo sobre la mesa a las personas que lo reproducen y ejercen Ya, mira, si tú te has encontrado con algo, pongámoslo así, ¿quién está emitiendo el juicio de
esas actitudes que dices machistas y heteronormativo? Esa sería una pregunta. Porque si algo aparece y tú lo puedes ver en la persona o en lo que aparece, ¿dónde está cuando tú lo ves? Ya. Si tú lo ves, está en ti, ¿vale? Entonces, me surgió la necesidad de poner límites y de apoyar la conciencia desde el amor para no permitirme reproducirlo. Exacto. Entonces, cuando tú ya lo piensas desde esa forma, es una forma en reproducirlo. Entonces, ¿para qué? ¿No? Tú puedes elegir y dices, esos límites que yo me pongo con ese juicio o con mirar eso desde dónde. Porque alguien también podría pensar, por ejemplo, no sé, alguien hace un comentario o tú ves que hay una persona que se está como protegiendo, ¿no? Entonces tú puedes decir, ay, es así, o machista, o lo que tú quieras, pero también puedes decir, oye, tal vez es una persona muy sensible y se está protegiendo. Y tal vez ni siquiera piensas eso, tal vez simplemente estás ahí y ¿se entiende? Porque recuerda que lo que tú estás eligiendo, o sea, tú también estás, si tú has elegido, tú también estás eligiendo ver lo que estás viendo. Entonces, claro, esto tiene delgadas líneas porque una cosa es que yo quiera ver algo y me imagine lo que está en esa persona y eso no hay nada que ver con lo que la persona me está mostrando, que eso tú tienes que gestionarlo en tu interior porque podría ser una predicción, podría ser cualquier cosa. Y otra cosa es ver lo concreto que hay pero sacarle esa etiqueta que es ese juicio, porque lo concreto que hay, que puede ser un comentario concreto y específico. Entonces, por ejemplo, publiqué un reel en estos días que era tipo, el pata le decía, I love you, y ella, yo también me amo a mí misma. Y tipo, yo dije, hay mucha información ahí, ¿no? O sea, sí, porque es tipo, ya, ok. Si alguien me dice algo así y yo realmente le considero, entonces le pregunto, ¿qué onda, no? ¿Y cómo es para ti? ¿Qué es lo que sientes? No sé, o sea, tipo, más allá de lo que yo entienda que yo siento, o pienso, o quiera, o no quiera, si estoy considerándome a mí misma en amor propio, también podría, tipo, recibir, por ejemplo, un piropo, qué sé yo, o un comentario así, ¿se entiende? Entonces, ahí es que activamos nuevas posibilidades y se generan más aprendizajes, porque las personas están expresando lo que está en su interior todo el tiempo. Entonces, eso, ¿no? Si algo está en el interior de alguien, no necesariamente es que esa persona es eso también. Hay que flexibilizar y permitirnos quizás cambiar, y eso que decía que todos pueden cambiar todo el tiempo, o sea, cuando ellos quieren. Y eso, ¿no? Entonces así le permites también al otro, o más que permitirle, te permites a ti mismo y a ti misma experimentar nuevas posibilidades que no necesariamente, o sea, que van más allá de emitir un juicio y hacerte cargo de eso, porque si tú emites el juicio, tú te encargas. ¿Cómo se llama el autor del libro? Eugenio Caruti, libro Las Lunas. Eugenio Caruti, un argentino. Hola, ya entiendo, dice, pero cuando realmente hay una violencia que se ejerce sobre sí mismo y hacia con los otros que no es consciente, ¿cómo sería adecuado observar? Sí, esas todas son consideraciones muy, muy importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, hay niveles de esto. Tú puedes decir alguien podría decir que me hagan una videollamada es un acto de iniciar por ejemplo, ahorita Ariel acaba de entrar al cuarto, tiene mi billetera en las manos. ¿Qué necesitas? Comprar algo de la tienda. Ya. ¿Puedo? ¿Qué cosa? Un kit para ti y un alfajor. No, a mí no, solo lo tuyo. Ya. Gracias. Entonces, alguien podría decir, mira, ya que estamos en el ejemplo, alguien podría decir, eso es una forma de incidir en un espacio. Yo estoy acá en mi oficina, con la puerta cerrada, haciendo un video con ustedes aquí, considerándoles, y de pronto ingresa mi hijo Ariel y incide en este espacio. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay mucha información, porque yo podría reaccionar de cualquier manera, ¿no? Podría decirle, no, sal, está cerrada la puerta, cómprate el chocolate, no te lo compres. O sea, hay muchas posibles respuestas. Entonces, ¿qué es lo que hice ahora? Recibir lo que él está incidiendo en este espacio, porque si entra es porque está expresándose,
y se lo devolví en una manera que quizás también nos permite continuar, o sea, me permite a mí continuar con este video, ¿se entiende? Y él hace lo suyo y ya estamos. Entonces, estamos todo el tiempo en una danza constante. Y es muy interesante considerar esto de lo que llamamos violencia, porque, miren, Marte, desde el mito astrológico, Marte, Aries, o la energía fuego, son energías que podríamos decir, uy, violencia. Pero en realidad Marte, la energía de Marte es genial, porque es iniciar, impulsar, emprender, toda esta potencia, ¿no? Lo empresarial, por ejemplo, es toda una potencia donde desarrollamos esas cualidades. Cuando tú quieres sembrar algo en la tierra, tú tienes que incidir y tienes que ser violento, o sea, no, ¿se entiende? Ahí el uso de la palabra, ¿no? Entonces yo no lo considero una violencia, sino más bien una fuerza, una incisión. Entonces, si alguien incide en mi espacio, y ahí es donde en relacionarme, cuando yo le hago una devolución, o sea, yo le respondo o yo le digo cómo yo me siento o cómo es para mí, y estamos en este baile en la relación, o sea, en la vida, ahí es donde permitimos cambios, ¿no? Entonces, si una persona, tú sientes, o sea, tú lo sientes como que te duele o es mucho o cuesta, entonces también está bueno devolver eso y ya que la persona lo considere, si es que como lo considere, ¿no? Por ejemplo, otra experiencia en esta temporada de eclipses, alguien me pidió un favor un día y me dice, y yo le dije que sí, ¿ya? Pero, y yo asumí, o sea, era una cosa muy cotidiana, o sea, por favor, algo ya, así, ¿no? Entonces, yo asumí, es súper simple, digo ya, pero no era tan simple porque yo no me he dado cuenta que ese favor, lo que veo es que estaba con mucha emoción, ¿ya? Entonces era un favor que era como infinito y era como emociones, 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 y yo digo, uy, entonces acá tengo que poner un límite, porque o sea, si yo no le pongo límites, esto va a ser una descarga emocional level, hazme el favor de esto, y es una sesión de terapia, ¿no? Entonces le digo, le tengo que decir a esa persona, oye, ya hasta aquí nomás, sí, ya esto no. Y ahí son los límites que tú estás colocando. Y esa es la posibilidad maravillosa de que la vida te está dando de tú informarle para qué sí estás y para qué no estás. En mi caso, por ejemplo, si alguien me dice, qué sé yo, quiero una sesión individual, claro, sí, por supuesto, ven, esta es la tarifa, acá coordinamos, etcétera. Agendamos y está. Pero no siempre tengo esa disposición en el cotidiano de ingresar a la profundidad y sostener la emoción de la persona, porque es el cotidiano y a veces estamos en otras tareas, o sea, estoy en los haceres del cotidiano, ¿se entiende? Eso como ejemplo. Entonces tiene que ver más con el dar y el recibir en la incidencia del espacio propio y ajeno. Claro, también estamos aprendiendo muchísimo en relación al dar y el recibir. Y hay siempre múltiples posibilidades, o sea, hay infinitud de posibles aprendizajes. Entonces, ¿qué tal utilizar toda esa fuerza, Marte, incidir en el espacio interior o sea, propio, el tuyo, de tu interioridad? Entonces, incides en ti y te informas en ti y te aplicas en tu interior, por ejemplo, como opción. Y ahí aplicas toda tu fuerza, toda tu fuerza, toda tu fuerza. Entonces te cultivas. Y eso implica que cuando ya te expresas o cuando ya estás aquí en un video o en el cotidiano con las personas, toda esa fuerza, como ya la aplicaste en tu interior, ya no se expresa como revienta la cosa o tipo aparece o es muy fuerte o quiero... No, porque estás feliz en tu incidencia en tu interior, tipo aplicando tu fuerza contigo misma, contigo mismo, y en tus vínculos con las demás personas quizás eres más, o con la exterioridad, con las cosas, etc. Puedes elegir más fluidez, ¿se entiende? Y así, con cariño, con tranquilidad, con paciencia también, qué sé yo, en fin, muchas virtudes. Bien, ya estamos, me tengo que desconectar. Dice, gracias por el reencuadre de violencia, me encantó, apoya a soltar la emoción, infinitas gracias. Ah, qué bueno. Claro, si hay emociones que se generan, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien incide en el espacio, como el ejemplo de este favor, me pidieron un favor y de pronto había un montón de energía psíquica emocional ahí que se esperaba que yo me hiciera cargo y yo no, pues, ¿no? Entonces, luego había que entregar todo eso
Y como recomendación, entréganlo a la tierra. La tierra recibe todo y recicla todo, entonces puedes hacer un acto simbólico donde tú le entregas todo eso a la tierra y también le dices, le agradeces la experiencia, pones tus límites y le dices qué es lo que sí quieres crear ahora y si quieres que aparezca. Y aparecen nuevas posibilidades. Ahora sí tengo que ir a una reunión. Abrazos, que estén súper. Nos vemos.